Muy bien, vamos a pasar al mensaje. Sí, estamos... ¿De qué hemos estado hablando? Sermón del Monte. Las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, ¿sí? Y quiero recordarte que el Sermón del Monte, el Evangelio de Mateo lo recopila y lo plasma en el Evangelio de Mateo capítulo 5, 6 y 7. Se ve el Sermón del Monte como una sola exposición de Jesús. Parece que Jesús se agarró a hablar. Cuando leemos Mateo 5, 6 y 7, parece que Jesús se agarró a hablar en un sermón muy largo. Otros dicen que quizá fue la recopilación de muchas enseñanzas de Jesús y que Mateo las plasmó como un solo sermón. Pero en el Evangelio de Lucas se ve diferente, porque quizá fueron varias cosas que Jesús dijo durante varios años y todo eso forman este famoso Sermón del Monte, que Jesús lo dijo básicamente a las faldas de un cerro donde estaba la gente reunida, y Jesús les habló sobre las bienaventuranzas. Y Jesús, al ver a la gente, les decía, ¿verdad? Bienaventurado, dichoso, feliz aquel que hace esto, porque Dios le dará esto otro. Y vemos una promesa y vemos una actitud, un rasgo de carácter. Vemos un rasgo de carácter y vemos una bendición que es resultado de conducirnos en base a, hemos hablado de la humildad, de reconocer que necesitamos de Dios, de un quebranto de nuestras vidas cuando reconocemos, ¿verdad? Y quiero leer Mateo capítulo 5, verso 1 al 12, que es lo que hemos estado estudiando en estos domingos. Dice así, 5, 1 en adelante, Mateo. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y Jesús les comenzó a enseñar. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Quiero que podamos entender el Sermón del Monte como una escalera. Cada peldaño te va llevando al siguiente. No solamente son enseñanzas aisladas, sino que cada bienaventuranza es como un escalón. Cada bienaventuranza es un peldaño que te va llevando al otro. Y el primero, bienaventurado el pobre en espíritu, el que reconoce su necesidad de Dios, porque el reino de los cielos le pertenece. Segundo escalón, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Cuando reconoces tu necesidad de Dios, viene un quebranto y un lloro que es resultado de reconocer que has hecho tu santa voluntad, que no se ha hecho las cosas como Dios manda, y eso trae un quebranto, pero el Señor consuela al quebrantado. Amén. Tercer peldaño, Dios bendice a los que son humildes. Después del quebranto, después del lloro y el consuelo, pues viene la humildad, ¿verdad? O sea, el Señor nos da nuestra aterrizada, como quien dice, ¿verdad? Nos hace vivir en humildad. Y dichoso el humilde, porque heredará toda la tierra. Siguiente peldaño o escalón en ascenso, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Dicho de otra forma, Dios bendice a los que tienen el deseo de hacer lo correcto, de vivir conforme a la verdad. ¿Por qué? Porque serán saciados. Su vida empezará a sentirse en saciedad, satisfecho con lo que hace, pleno con lo que hace, porque su conciencia, su espíritu está tranquilo de que vive en lo correcto, hambre y sed de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque será saciado. Siguiente peldaño, que es los que vamos a ver hoy. Dios bendice a los compasivos, o los que tienen misericordia por otros. ¿Por qué? Porque también serán tratados ellos con compasión. Dios bendice a los que tienen un corazón limpio. Ahí se complica, ¿verdad?, el asunto. La bendición, porque ellos verán a Dios, los de corazón puro. Siguiente peldaño, el último, ¿verdad? Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. A mí me persigue, pastor, ¿verdad? Que me robé un dinero de la empresa y me andan persiguiendo. Ojalá que Dios me ayude. No, aquí dice que Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, ¿verdad? No por hacer lo malo.
por hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque el reino del cielo les pertenece. Dios les bendice a ustedes cuando la gente se burla de ustedes, los persigue, cuando miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas acerca de ti por ser seguidor de Jesús. Jesús dice: alégrate. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma forma. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra esta tarde. Háblanos, Espíritu Santo, y déjanos escuchar tu voz. Bajar de nuestra propia montaña de egoísmo y de humanismo corrompido, Señor. Descender de nuestro propio sermón del monte y empezar a ascender en estas virtudes de carácter, en esta vida, Señor, que es la vida que tienes para nosotros, y ser dichosos a través de tus bendiciones en estas bienaventuranzas. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a ver estos siguientes escalones. Bienaventurado el compasivo, porque será tratado con compasión, y bienaventurados los que tienen un limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ser compasivo y tener un corazón limpio. Está medio difícil lo del corazón limpio y lo de ser compasivo. Cuando examinamos un poquito la historia y algunos datos sobre la humanidad, podemos hacernos algunas preguntas para saber si las personas podemos tener un corazón limpio o ser compasivos. Las preguntas son muy buenas porque las preguntas nos llevan a la reflexión. Las preguntas estimulan el entendimiento para empezar a reflexionar. Cuando yo empiezo a hacer un sermón, un estudio, lo primero que hago son preguntas. Y tengo una plataforma especial de estudio para hacer cosas con libros y Biblias, donde me genera preguntas. Entonces yo elijo el capítulo, lo meto ahí y luego le pongo que me genere preguntas de ese capítulo y empiezo la reflexión sobre eso a través de las preguntas. ¿Será difícil tener un corazón limpio? Ser compasivos. ¿Qué nos dice la historia? En el año 90 salió a la luz una película que se llama El Señor de las Moscas. ¿Alguien ha visto un día El Señor de las Moscas? ¿Sí? ¿Alguien conoce la película? ¿No? ¿Nadie? Es una película muy viejita que trata de un grupo de adolescentes que naufraga y se queda en una isla desierta porque el barco se rompe, se estrella. Estos adolescentes quedan en la isla, niños entre 10 y 15 años, y básicamente la película, basada en un libro, se trata de un grupo de jovencitos que tratan de establecer un sistema de organizarse. La mitad de ellos dicen: no, ¿para qué queremos gobierno? Que cada quien haga su santa voluntad, así somos felices. La otra mitad de los jovencitos dicen: no, hay que tener ciertas reglas, normas, que haya un líder. Y básicamente el libro y la película tratan de enseñarnos cómo reaccionan las personas ante un momento tan peculiar como quedar abandonado en una isla, un grupo de personas, y cómo se lleva a cabo una organización. Los rebeldes, los que quieren tener una organización, una civilización más estructurada. Y la pregunta de esto es: ¿cómo reaccionamos ante esa clase de situaciones? Porque aunque este fue un libro ficticio, hubo una historia verídica, ¿verdad? Donde un grupo de jovencitos de una secundaria por allí en África salieron a pescar, se rompe la lancha, quedan en una isla, pero a diferencia de la película, en la vida real, estos jovencitos cuando los encuentran meses después, estaban bien organizados, tenían un jefecillo, se organizaban entre ellos, alguien se dedicaba a cazar la comida, estaban muy bien organizados entre ellos, ¿verdad? Curiosamente reaccionaron muy bien ante las circunstancias difíciles. El huracán Katrina, que azotó Nueva Orleans, dejó un montón de historias muy tristes. El huracán azotó hambre, devastación, negocios desolados. Las historias cuentan que la gente empezaba a robar, a saquear, a meterse a casas, la gente con temor en sus hogares porque andaban los saqueadores en medio de la crisis del huracán tratando de robar cosas, ¿verdad? Y eso decían las noticias. Pero yo leí sobre esta misma historia otra persona que decía que también hubo historias muy bonitas donde la gente, por el huracán Katrina en Nueva Orleans, se empezó a organizar. Y empezaron a buscar a gente de la tercera edad que necesitaba medicamento, comida, empezó a cuidar de ellos, empezó a hacer rondines de vigilancia y se organizaron muy bien. El asunto está en que el corazón humano y la compasión es bien curiosa cómo funciona. Podemos ver historias de terror a través de la humanidad, pero también historias de gente que muestra un buen corazón.
El asunto está en que cuando vemos todas las actitudes que hay en el Sermón del Monte, como ser compasivos, ser humildes, tener hambre y sed de justicia, ser agentes de paz, cuando vemos todo lo que se requiere para hacer del reino de los cielos según el Sermón del Monte, ¿qué es lo que pensamos? Por lo menos yo lo pienso, no sé si tú, yo digo no puedo. Ser humilde, compasivo, manso de corazón, ser agente de paz, procurar la justicia, todo eso. Yo veo lo que Jesús dice en el Sermón del Monte y yo digo, no puedo. Yo no puedo construir una vida si está difícil. Corazón limpio, uy, Señor, pues, ¿cómo le hago? Pues si tengo pensamientos que no son a veces correctos, actitudes que no están bien. Yo veo el Sermón del Monte y digo, no puedo. Para escalar el Sermón del Monte, el Señor Jesús nos avienta como una especie de cuerda para ayudarnos a construir esta clase de vida que a nuestra propia fuerza pues no podemos. Esta clase de humildad, de compasión, de dependencia y todo eso no, es difícil. ¿Cuál es la cuerda que el Señor Jesús nos arroja para empezar a escalar? Es la primera bienaventuranza. Bienaventurado, ¿el qué? El que reconoce su necesidad de Dios. El que dice, yo no puedo ser ni manso, ni compasivo, ni humilde, ni tener hambre y sed de justicia, mucho menos puedo tener un corazón limpio. Jesús dice, yo te pongo el primer escalón, yo te lanzo la cuerda. Reconoce que necesitas de mí. Reconoce que tienes necesidad de mí. De otra forma no vas a poder construir o avanzar en esta montaña de virtudes, no vas a poder. La compasión y la pureza de corazón son los siguientes peldaños que quiero que meditemos el día de hoy. El Sermón del Monte nos lleva a reconocer eso, que no podemos construir esta clase de vida, que estas virtudes están muy lejos de nuestro corazón. Por eso todos están organizados, paso 1, paso 2, paso 3, porque el primero es reconocer nuestra necesidad de Dios. Tú no puedes pasar al escalón de la humildad, al escalón de la compasión. Tú no puedes brincarte al escalón del corazón limpio si primero no pisas el primer peldaño, si primero no tomas la cuerda primera que Dios te manda, que es reconoce tu necesidad de mí. El Sermón del Monte nos está llevando a evaluar nuestras conductas y evaluarlas conforme a las conductas del reino de Dios. Bienaventurado el humilde. El Sermón del Monte de los seres humanos dice bienaventurado el orgulloso. Bienaventurado el que procura la paz. Y el Sermón del Monte de los seres humanos dice, bienaventurado el que hace la guerra, porque ese es el que gana. Es una evaluación entre las virtudes del reino de Dios y nuestros propios valores. Por eso el título, una invitación a crecer en estas virtudes, pero a bajar de nuestras propias formas o ideas de vida. Una de las cosas que logramos al recorrer esta ruta del Sermón del Monte es que vamos construyendo poco a poco el carácter de Jesús, porque adivina qué, el Sermón del Monte que salió del corazón de Jesús no fueron atributos que Jesús se inventó o fue una idea de Jesús de decir, les voy a poner todos estos atributos de carácter para hacerles la vida bien difícil. No, Jesús los tuvo. Él vivió conforme a todas estas virtudes. Él fue humilde, Él fue pacificador, Él fue manso, Él tuvo dependencia de Dios. Él fue quebrantado, Él fue compasivo, Él fue puro de corazón, porque el Sermón del Monte nos está llevando a construir el carácter de Jesús en nuestro corazón. Amada iglesia, de eso se trata la vida espiritual, que tú y yo cada día nos parezcamos más a Jesús. Por eso estamos aquí, por eso estamos siendo probados, por eso estamos en una iglesia imperfecta, con hermanos latosos e imperfectos, porque todo obra para que tú y yo nos parezcamos cada día más ¿a quién? A Jesús, a Cristo. El Sermón del Monte es una ruta que recorremos todos los días los hijos de Dios. Nadie puede decir, yo ya recorrí el Sermón del Monte, pastor. Si viera qué humilde me he vuelto. Si hubiera qué compasivo me he vuelto porque yo ya recorrí esa ruta. No se puede. Esa ruta se transcurre, se camina todos los días. Todos los días se camina. Efesios 4:13 nos recuerda esto. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. ¿Cómo alcanzamos unidad como iglesia? ¿Sabes cómo? En que todos persigamos el mismo objetivo. Guárdate bien esto en tu corazón. ¿Cómo alcanzamos unidad como iglesia? En la medida en que todos persigamos el mismo objetivo,
creceremos en unidad. ¿Cuál es el objetivo que quiero yo que persigamos juntos? Crecer todos en el carácter de Cristo. Que nuestra meta sea parecernos cada día más a Jesús. En el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dice el apóstol Pablo, este proceso continuará y continuará y continuará, y ese proceso continuará todo nuestro tiempo en esta tierra hasta que Cristo venga o el Señor te llame primero. Ese proceso no se acaba. Todos los días estamos en ese proceso. Ser compasivo y limpio de corazón son dos características que Jesús tuvo. Jesús fue limpio de corazón y Jesús fue sumamente compasivo. En los evangelios encontramos muchas veces esta frase: Jesús tuvo compasión y les enseñó, les sanó, se acercó, les predicó, porque los veía como ovejas que no tenían pastor y Jesús tuvo compasión por ellos. Jesús fue limpio de corazón. Durante mucho tiempo, durante los primeros siglos de la iglesia, durante los primeros décadas de la iglesia, después de que Jesús muere, resucita y comienza la explosión de la iglesia, el estandarte y por lo que la iglesia se hizo famosa en el primer siglo, no fue por los grandes templos, por los grandes predicadores, por las grandes sanidades, aunque las señales ayudaron. El estandarte de la iglesia y lo que hizo a la iglesia famosa en el primer siglo, adivina qué fue. Fue la compasión. La iglesia del Señor Jesucristo se hizo famosa y alcanzó a muchas personas porque fue compasiva. ¿Alguien ha visto la película de Gladiador? ¿Sí? Todos la hemos visto, la de Gladiador, ¿verdad? Hasta el chiste de Máximo Meridio, ¿verdad? Que sale ahí. Bueno, los emperadores romanos tenían la costumbre de tener un circo con humanos. Aventaban a los leones y sus espectáculos preferidos eran los de aventar cristianos a los leones. Cuando mataban a cristianos, quedaban muchos niños huérfanos, quedaban niños sin padre y sin madre, y muchos de ellos, si no tenían una familia, el imperio romano los llevaba y los aventaba al circo romano. Los cristianos de esa época arriesgaban su vida, se metían a esos lugares y sacaban a los niños huérfanos de esos calabozos donde estaban siendo destinados para ser echados a los leones. ¿Por qué? Porque tenían compasión. Los apóstoles y los discípulos del primer siglo predicaban la palabra con denuedo, con poder. ¿Sabes por qué? Porque tenían compasión por los perdidos. El apóstol, el discípulo del primer siglo, había entendido que la vida eterna existía y que solamente había dos caminos: o entregar tu eternidad a una vida sin Dios, o entregar tu eternidad a la vida sin Dios. Y cuando una persona se hace consciente de esa realidad, se da cuenta que la persona necesita conocer ese mensaje, y predicaban con compasión. La misericordia y la compasión por los demás fueron la puerta que trajo a muchas personas al evangelio. El único camino a la vida eterna se llama Jesús. Amén. Es el único camino. Pero hay una puerta para conocer el evangelio que nos lleva a Cristo y la salvación. Y esa puerta se conoce como la compasión. El ver cómo los cristianos actuaban, cómo atienden al enfermo. La semana pasada una persona me platicaba, ¿verdad?, sobre el perdón, ¿verdad? Y me decía que en la Segunda Guerra Mundial y en el tiempo de la persecución de los nazis para con los judíos, a un judío lo llevaron a un hospital a trabajar. Era un reo judío, los nazis lo llevan para que se hiciera cargo de limpiar las salas de hospital en el tiempo de los nazis. Este judío se dedicaba a limpiar hasta que un comandante, un general ahí de los nazis le dice: oye, hay un comandante del ejército alemán herido, quiere hablar contigo. ¿Tú eres judío? Sí, quiere hablar contigo. Y pues fue el judío a hablar con él. Este hombre alemán en la cama, en su lecho de muerte, le dijo: quiero confesarte algo, le dice el soldado alemán al judío. Quiero confesarte algo. En una ciudad allá cerca de Polonia había un hospital lleno de judíos y un orfanato de judíos. Nosotros, como militares alemanes, fuimos, cerramos las puertas y quemamos a cientos de personas ahí dentro por
que así nos lo mandaron los comandantes, mataron cientos de personas. En nuestro recorrido encontrábamos a gente en los pueblos y los matábamos. Le dijo, quiero confesarme contigo y quiero que en el nombre de tu pueblo me perdones. No me puedo morir si tú no me perdonas. Imagínate, el judío le cayó un peso sobre sus hombros diciendo, ¿cómo yo puedo perdonar a este hombre en el nombre de todos mis antepasados o de mis compatriotas judíos, ¿verdad? Porque el perdón, ¿verdad? Es bien interesante. Dice que este hombre le dijo, yo te perdono en nombre de mis conciudadanos, de mi pueblo judío, yo te perdono por los que mataste. Eso empezó a desatar una gracia y un favor en esa época. Es una historia verídica. Y después reunieron, con el paso de los tiempos, este judío que sobrevivió se dedicó a dar conferencias, y reunieron en Europa, en un concilio, reunieron a un budista, a un musulmán, a un cristiano, a un hinduista, reunieron a varias personas de diferentes creencias, entre ellos un cristiano, ¿verdad? Y les dijeron, ¿saben qué? ¿Qué piensan de esta historia, de esta cuestión del perdón? ¿Perdonarían? Ninguno aceptó el perdonar a un soldado nazi de esa categoría. Únicamente el que propuso que se perdonara algo así, porque había otros temas sobre la mesa, fue un pastor cristiano que dijo, necesitamos perdonar. Y le preguntaron por qué. Dice, porque ese es el centro del mensaje que yo tengo llamado evangelio, el perdón de Dios. La compasión y el perdón de Dios. Ha sido el testimonio de la iglesia a lo largo de los siglos, la compasión y la misericordia. Lo que hacemos como iglesia tiene como eje central la compasión. Efesios 4:11 dice que Dios le ha dado a la iglesia dones para que le puedan servir a la congregación. Estos dones o regalos se llaman apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los pastores, maestros, apóstoles, evangelistas y profetas tienen como motor principal de su ministerio la compasión. Si tú le quitas a un maestro de la Biblia la compasión, tú lo que vas a tener va a ser una persona orgullosa que quiere a través de sus mensajes que la gente sepa cuánto sabe de la Biblia. Pero cuando la persona tiene compasión, el maestro de la Biblia tiene compasión, él va a estudiar, él va a prepararse. ¿Por qué? Porque quiere alimentar al pueblo de Dios por compasión, porque necesitan escuchar la verdad. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Cuando tú le quitas la compasión a un pastor, se puede volver un tirano de la iglesia. Se puede volver un dictador de la congregación, porque el pastor, su esencia de su ministerio es la compasión. Un evangelista. Cuando tú le quitas la compasión a una persona evangelista, quizás se empieza a torcer su motivación y va a empezar a evangelizar para ganar el favor de Dios, para que sepan cuántas almas ha traído a la iglesia, para saber que tiene el poder para convertir a las personas. Pero el evangelista tiene como motor la compasión. Los ministerios de la iglesia tienen como eje central, como cuestión medular, la compasión. Si tú le quitas a los dones de Efesios 4:11 la compasión, pierden completamente el rumbo. Sin la compasión, estos dones perderán la razón de ser, porque todos estos dones tienen la obligación de mostrar el carácter de Jesús. Los famosos dones del Espíritu Santo en 1 Corintios, discernir espíritus, palabra de profética, palabra de sabiduría. Estos dones espirituales de 1 Corintios 12:7, el don de sanidad, conocimiento especial, hacer milagros, profetizar, discernir mensajes del Espíritu. Estos dones del Espíritu tienen como fuente medular la compasión. Si tú le quitas la compasión a una persona que discierne y tiene sabiduría, tú lo que tienes es a una persona que le gusta andar chismorreando de la vida de la gente. Pero cuando la persona discierne lo que un corazón necesita y llega con alguien y dice, hermano, hermana, Dios me dijo que usted está batallando con esto, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo ayudarle en algo por esto? Dios me dio una palabra para su vida. Cuando hay un don de discernimiento y hay compasión, va a ser bien efectivo. Cuando hay don de discernimiento sin compasión,
Pues no, lo que tenemos es a veces a gente lastimando a otra gente porque no transmite la verdad. Porque una cosa es tener la verdad y otra cosa es tener el amor suficiente para transmitir esa verdad. Óigame bien, hay mucha gente que tiene la verdad, pero no tiene el amor para transmitir la verdad. Y es bien importante tener el amor para transmitir la verdad, no solamente la verdad. Amén. Vamos creciendo en este caminar del Sermón del Monte. Esta capacidad de sentir compasión es resultado de haber pisado los peldaños anteriores. No se puede crecer en compasión si primero no se reconoce nuestra necesidad de Dios, si primero no hay proceso de quebranto para reconocer que le hemos fallado a Dios, si no hay consuelo de Dios en nuestras vidas, no podremos crecer en humildad, y si no hay humildad en nosotros y hambre y sed de hacer justicia, entonces no podremos crecer en compasión. La compasión es resultado de haber pisado todos los peldaños anteriores. Una persona humilde se vuelve compasiva. Una persona que reconoce su necesidad de Dios se vuelve compasiva. Una persona que ha sido quebrantado por procesos difíciles, que ha sido quebrado en momentos complicados, se vuelve compasiva. La compasión es bien importante para querer servir a Dios. Toda persona que está siendo llamada al ministerio tiene que recorrer el Sermón del Monte todos los días de su vida. Una persona que ha sido llamada al ministerio tiene que recorrer el Sermón del Monte todos los días. Este es el peregrinar diario de un siervo de Dios. De ti dependo, Señor, porque Dios usa más poderosamente a personas quebrantadas. Ya lo expliqué domingos pasados. Para poder servir a Dios hay que tener humildad. Para poder servir a Dios, ya lo dije, hay que ser compasivo. Para querer servir a Dios hay que tener deseo de hacer lo correcto, hambre y sed de justicia. Para querer servir a Dios hay que tener un corazón limpio. Una persona que quiere servir a Dios tiene que recorrer todos los días el Sermón del Monte, todos los días. Mateo 9:36 nos dice que Jesús vio a las multitudes y les tuvo compasión, porque estaban confundidas, estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo compasión. ¿Por qué sanaba a los enfermos Jesús? Por compasión. ¿Por qué reprendía a los fariseos Jesús? ¿Porque estaba enojado? ¿Porque tuvo un mal día y quería alguien con quien desquitarse? No, por compasión. Fíjate lo que te estoy diciendo. Tú has leído el Evangelio y ves que Jesús regaña fuertemente a los fariseos, pero yo creo que nunca habías pensado que Jesús les llamaba la atención porque tenía compasión de ellos. Porque veía que tenían una religión muerta y sin vida, que no tenían una relación con Dios, que estaban muertos en su pecado y envueltos en su sabiduría humana, y Jesús por compasión les llamaba la atención y los reprendía. ¿En qué forma muestras tú compasión a otros a lo largo de tu día? ¿En qué forma muestras tú compasión a otros? El día de mañana, por la mañana, cuando comience tu día, ¿de qué forma puedes mostrar compasión a otros? ¿De qué forma puedes mostrar compasión a otros? ¿Cómo muestras compasión a lo largo de tu vida? ¿Alguna vez alguien te trató con tanta compasión que marcó tu vida? ¿Alguna vez alguien tuvo tanta compasión de ti que te tuvo un trato compasivo para contigo que marcó tu vida? Es más, déjame decirte, si tú y yo conocemos del Evangelio el día de hoy, es porque alguien tuvo compasión de nosotros. Alguien te vio y dijo, no, este brother necesita de Dios. Su matrimonio necesita de Dios, sus hijos necesitan de Dios. Si tú y yo hoy conocemos del Evangelio es porque alguien tuvo compasión de nosotros. Principalmente el Señor. Principalmente Dios tuvo compasión de nosotros. Porque Dios al día de hoy no nos ha dado lo que nos merecemos. Piensa esto por un segundo. ¿Qué pasaría si hoy Dios decidiera darte lo que te mereces? Lo que tú te has ganado. Lo que has sembrado, esto has cosechado, esto has sembrado, esto has cosechado. ¿Qué pasaría si hoy Dios no diera lo que merecemos? No estaríamos aquí. Pero Dios ha sido sumamente compasivo con nosotros.
¿Te ha tratado Dios con compasión? Y si Dios te ha tratado con compasión, ¿por qué no tratas con compasión a los demás? ¿Por qué no eres compasivo con otros? La bienaventuranza siguiente, el siguiente escalón es el corazón limpio. Una persona va purificando su corazón a medida en que aprende a depender más de Dios, en que se vuelve más humilde, en que tiene deseo de hacer lo correcto. Por eso te digo que las bienaventuranzas son como escalones, no puedes brincarte uno. El resultado de las primeras bienaventuranzas es que van a producir en ti un corazón limpio. Y adivina qué, ese corazón limpio va a hacer que sea más fácil que puedas ver y escuchar a Dios en tu vida. El corazón limpio facilita nuestra comunicación con Dios. El corazón puro, el corazón limpio facilita nuestra comunicación con Dios. Cuando hay pecado, cuando hay orgullo, cuando hay rebeldía de Dios, cuando hay independencia de Dios, nuestra línea de comunicación con Dios se ve interferida. Y se empieza a escuchar así como cuando hay interferencia, ¿verdad? Y quieres hablar con Dios y por más que le ajustas la sintonía, qué sé yo, nomás no alcanzas y mucha interferencia. ¿Esa interferencia qué es? Todo lo que ensucia el corazón, la arrogancia, el orgullo, la independencia, la mentira, la inmoralidad sexual, el pecado. Todo eso va causando interferencia en tu vida para que escuches la voz de Dios. Y es ahí donde las personas se empiezan a alejar. Pero la bienaventuranza, viéndola como una escalera, va provocando en nosotros llegar a este peldaño, limpios de corazón. El corazón, según la Biblia, es el motor de lo que hacemos. Si tu corazón está bien, tu vida está bien. Si el motor de tu carro está bien, pues vas a llegar hasta la frontera, ¿verdad? Pero si tu carro, pues no anda echando humo, ¿verdad? Hace como 20 años que lo afinaste, ¿verdad? Pues ¿a dónde vas a llegar? Pues no, aquí al Huizache, si bien te va, y ahí te quedaste. El corazón es el motor de nuestra vida, y según la condición de nuestro corazón, es el resultado de nuestra vida. Si alguien está escuchando lo que le estoy diciendo el día de hoy, pues con razón me he ido tan mal, pastor, traigo el corazón bien desafinado, le hace falta bujías, le hace falta aceite nuevo, ¿verdad? Pues con razón no llego ni aquí a la esquina, y cuando me propongo algo no lo consigo, mis relaciones fracasan, mi matrimonio no avanza. Pues ya entendí, pastor, traigo el corazón casi desvielándose, y pongo ejemplos de carro porque pues me gustan los carros, ¿verdad? Y no se me ocurrió otro, pero traigo el corazón, ya vienen las últimas, con razón no llego ni a la esquina, pastor. Que según la condición del corazón es hacia dónde vamos a llegar. En el corazón se gestan los malos y los buenos pensamientos. Con la boca tú puedes perdonar a alguien, pero es en el corazón, es aquí adentro donde tú decides perdonar o no perdonar. Es aquí adentro donde tú ejerces juicio o compasión. Es aquí adentro. Tú puedes decir cosas, puedes aparentar algo, pero es aquí, amado, es aquí adentro, en lo profundo de tu ser, ahí donde nadie ve más que tú y Dios. Es ahí donde tú o perdonas o enjuicias, te amargas o sueltas. Es aquí adentro donde se lleva todo eso. No, yo lo perdoné. Bueno, de palabras de dientes para afuera puede ser una cosa, pero es aquí adentro donde se ejerce juicio. Es aquí adentro. Según la condición del corazón será la calidad de nuestra vida. El corazón o mundo interior es lo más importante para Dios. El corazón, el mundo interior, lo que sucede dentro de tu vida es lo más importante de Dios. No podemos engañar a Dios con nuestra vida exterior y las apariencias. ¿Tú crees que puedes engañar a Dios con la apariencia? No, hombre, ¿quién va a engañar a Dios con las apariencias? Nadie puede engañar a Dios con las apariencias. A otros quizá, pero Dios lo que más le importa es el corazón. Cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey, al nuevo rey de Israel llamado David, Isaí, el papá de David, le sacó a todos los hermanos de David, altos, fuertes, fornidos, guerreros, especialistas en guerra con la espada. Samuel los vio a todos ellos, y a ojos de hombre Samuel dijo: pues esos tienen finta de guerreros, altos, fuertes, fornidos, habilidosos en la espalda. Y de repente mientras oraba Samuel por los hermanos de David, no, este no es, este tampoco. Y Dios le dice a Samuel, porque no es lo que ve el hombre, le dice Dios a Samuel, yo veo el corazón.
Y estos tendrán muy bonita apariencia por afuera y tendrán finta de guerreros. Pero lo que yo busco, lo que yo veo es lo de adentro. Falta un hermano. Pregúntale a Isaí. Isaí le dice, sí, David, tengo un hijo que se llama David, pero pues está así, mire, flaquillo, ¿verdad? Cuida borregos, lo único que sabe hacer, cuida chivas. Dios dijo, ese. Porque él no ve lo que ve el hombre. El corazón del ser humano es un lugar el cual solo Dios tiene acceso. Él lo conoce mejor que tú, tu corazón. Mateo 9:4 dice, Jesús sabía lo que pensaban y les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en su corazón? ¿Dónde se piensa en el corazón? Ahí se gesta, ahí. Ya cuando tú abres la boca, ya primero lo procesaste en el corazón. El capítulo 7, si no me equivoco, de Jeremías, vienen pasajes bien fuertes ahí en Jeremías 7, dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Ese pasaje está bien fuerte. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Y adivina cuál es el hombre en el que más confías tú. En ti mismo. Maldito el hombre en que confía en su propia opinión. No seas sabio en tu propio entendimiento. Dice la Escritura. Confiamos demasiado en nuestro corazón. Cuando el corazón es engañoso, también en ese pasaje dice, en ese mismo capítulo, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Cada cuándo le das mantenimiento a tu corazón? No le cambio ni el aceite al carro, pastor, bueno, no mantenimiento al corazón, ¿verdad? ¿Cada cuándo le das mantenimiento a tu corazón? ¿Por qué al corazón se le da mantenimiento? Claro, al corazón se le da mantenimiento. ¿Cuánto inviertes en mantener tu corazón, el motor de tu vida, cerca de Jesús para que tu vida fluya bien? Si según la condición de mi corazón va a ser la condición de mi vida, entonces tengo que dedicarle tiempo a mantenerlo, cuidarlo, pero también de llevárselo todos los días a Jesús. Yo necesito llevarle mi corazón todos los días a Cristo, todos los días. Porque solamente Él me va a hacer ver cosas que yo no puedo. Me va a hacer ver cuando estoy confiando demasiado en mi propia opinión. ¿Cuánto tiempo le inviertes a llevarle a tu corazón a Jesús y decirle, examínalo, Jesús, ten aquí está? Yo digo que anda bien. Yo digo que pues ahí la llevo, Señor. No, pues más, tan mal no ando, ¿verdad? Pero aquí está mi corazón, Señor, examínalo. Examínalo. Quiero que me digas cómo está. Quiero que me digas si hay cosas que corregir, que soltar. Aquí está mi corazón, examínalo, Señor. ¿Cómo cuidamos nuestro corazón? Cuida lo que piensas. Cuida lo que piensas. Tenemos que aprender a filtrar nuestros pensamientos. Hay una frase que mucha gente cree que está en la Biblia, pero no está en la Biblia. La dijo Martín Lutero. Y esa frase es: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Mucha gente cree que ese es un proverbio, pero no está en la Biblia. Eso lo dijo Martín Lutero. Y habla sobre los pensamientos. No puedes evitar tener malos pensamientos, pero sí puedes evitar que hagan nido. Puedes discernirlos. Tienes que aprender a filtrar lo que piensas. Tienes que aprender a cuidar lo que piensas. Tienes que prestar mucha atención a cómo manejas la ira. Tienes que prestar atención a cómo reciclas, cómo manejas el enojo y la ira dentro de tu corazón. ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con el enojo? ¿Qué haces con ello? Tienes que prestarle mucha atención a cómo lo estás manejando. Tienes que cuidarte de los resentimientos. Un resentimiento es un sentimiento recargado, ¿sí? Un resentimiento es que tuviste enojo y luego ese enojo se quedó ahí. Ese enojo no se trató, ese enojo no se soltó, ese enojo no se sanó, ese enojo no se procesó, no se recicló. Entonces ese enojo se queda y lo que fue un sentimiento se vuelve un resentimiento y se queda ahí en el corazón. Nos ofenden, no perdonamos, no soltamos, y ese sentimiento de ofensa que no se trata, ¿qué se vuelve? Se vuelve un resentimiento, y tenemos a una persona resentida con Dios, con la vida, qué sé yo.
Cuidar de practicar la mentira, tienes que cuidarte de practicar la mentira. Insultar a otras personas, tienes que cuidarte de señalar juicio hacia otros, porque muchas veces en la medida en que nosotros enjuiciamos a otros, acarreamos juicio hacia nosotros mismos. Yo he visto la vida de personas que han enjuiciado a otros por errores de sus hijos, por un mal testimonio, y cuando la persona enjuicia a otra, está acarreando juicio sobre su propia vida. Enjuiciar a otra persona acarrea juicio sobre otros. Y yo he visto vidas muy fructíferas marchitarse en el momento en que empiezan a ejercer juicio sobre otros, señalamientos sobre otros, y acarrean juicio sobre su propia vida, y eso contamina el corazón. Jesús dice: no es lo que entra al cuerpo lo que lo contamina, es lo que sale de él. La mentira, el orgullo, el juicio, eso contamina nuestras vidas. Las bienaventuranzas traen un rasgo de carácter y una promesa. La compasión entra dentro de un sistema espiritual bien interesante como el perdón. El Padre Nuestro dice: Padre Nuestro, perdona mis ofensas como perdonamos. Es un principio espiritual como que en la medida que yo perdono, en esa misma medida me vuelvo más hábil para recibir el perdón de Dios. Perdona mis ofensas, así como yo perdono al que me ofende. La compasión también tiene esta misma característica del perdón. Bienaventurados los compasivos, ¿por qué? Porque serán tratados con compasión. Pero cuando una persona deja de ser compasiva y se vuelve juiciosa, cuando esa persona cae o falla, lo que más le va a costar recibir de Dios, adivina qué es: la compasión. Si yo dejo de ser compasivo con las personas, cuando yo tropiece, lo que más me va a costar recibir de Dios es la compasión, porque acarreé juicio sobre mi vida. No fui compasivo y yo caigo y le voy a batallar para recibir compasión. Cuando yo no perdono a otros, cuando yo necesito el perdón de Dios, le voy a batallar en recibir el perdón de Dios. Es bien interesante cómo mucha gente empieza a experimentar más poderosamente el perdón de Dios cuando empieza a perdonar a otros. Es bien interesante cómo mucha gente empieza a recibir la compasión de Dios sobre su vida cuando empieza a ser compasivo con otros. Es un principio espiritual aplicable como al perdón. Tratamos con compasión a otros como nosotros hemos sido tratados con compasión. Bienaventurado significa, en la NTV dice Dios bendice. También se traduce como dichoso. Podemos decir bienaventurado el humilde, dichoso el humilde, Dios bendice al humilde o al compasivo. Pero también es bien interesante que, ¿sabes cómo se puede traducir? Se puede traducir de la siguiente manera: digno de felicitar el compasivo, porque será tratado de compasión. Tú puedes leer el Sermón del Monte y en lugar de leer bienaventurado o Dios bendice, puedes decir: digno de felicitarse todo aquel que reconoce su necesidad de Dios, porque Dios nos felicita. ¿Cómo Dios nos felicita? Bendiciéndonos. Cuando una felicitación de Dios es una bendición, Dios nos bendice y es como si Dios nos dijera: te voy a bendecir porque eres digno de felicitarte. Es correcto, estás reflejando mi carácter, digno de felicitarse el compasivo. Todas las bienaventuranzas tienen un rasgo de carácter y una bendición. El compasivo, ¿cuál es la bendición? Será tratado con compasión. El de limpio corazón, ¿cuál es la bendición? Podrá ver a Dios. Podrá ver a Dios. Limpio de corazón es vivir en santidad, en paz con los demás, en cuidar de no estar pensando en hacer lo malo. Ver a Dios es un cumplimiento presente y futuro. Te voy a dar una palabra dominguera, ¿verdad? Para que cuando la digas, la gente que te escuche decirlo, diga: ay, este es bien estudioso, este hermano, ¿verdad? Las bienaventuranzas tienen un cumplimiento presente y un cumplimiento futuro. Bienaventurado el humilde, ¿sí?, porque heredará la tierra.
Y quizá tú hayas sido humilde, pero digas, pero pues yo no he visto mi herencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cumplimiento de las bienaventuranzas tiene un cumplimiento, ahí te va la frase que te iba a decir, un cumplimiento escatológico. Es decir, que la mayor expresión de las bienaventuranzas la recibiremos en la vida eterna. Dice, bienaventurado el compasivo, porque será tratado con compasión. Tú puedes decir, yo he sido compasivo, pero no he recibido mucha compasión. No te preocupes, la máxima expresión de la compasión que vas a recibir va a ser en la vida eterna. Los cristianos experimentamos el favor de Dios ahora, pero lo vamos a experimentar de una forma como nunca antes cuando entremos en la vida eterna. Siempre tiene por eso dice la Biblia que nos lleva de victoria en victoria. El reino de Dios siempre va de menos a más. Bienaventurado el humilde, bienaventurado el que llora porque será consolado. Pues yo he llorado, pastor, pero mucho consuelo no he recibido. Ahora no, pero en la vida eterna vas a recibir un consuelo de parte del Señor, que vas a decir, no hombre, todas esas lágrimas no importaron, porque este consuelo que estoy recibiendo de mi Señor enjuga toda lágrima. Dice el Señor Jesús que Él va a enjugar todas nuestras lágrimas. Es decir, que tú vas a llegar para ser consuelo, vas a decir, no Señor, valió la pena, todo lo que lloré valió la pena, Señor. Tu consuelo vale la pena. En medio de nuestros tropiezos, en la medida en que somos compasivos y limpios de corazón, experimentaremos también la misericordia, la compasión en nuestras vidas. Bienaventurado el compasivo, porque será tratado con compasión. Bienaventurado el de limpio corazón, porque ellos podrán ver a Dios. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por estos mensajes de tu precioso sermón, Señor, de tu preciosa enseñanza que quedó registrada en la Escritura, este sermón del monte. Y hoy en oración queremos recorrerlo brevemente una vez más. Vamos a recorrer, hermanos, en oración el sermón del monte. Brevemente vamos a recorrerlo. Bienaventurado el que reconoce su necesidad de Dios. Es el primer escalón. Bienaventurado el que reconoce su necesidad de Dios. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Te necesitamos con urgencia, con poder y con fuerza en nuestra vida. Te necesitamos. Bienaventurado el que reconoce su necesidad de Dios. Bienaventurado el que llora porque siente en su corazón el peso de haber llevado una vida que deshonra a su Creador y que ha tomado decisiones y ha llevado una vida que le ha traído un montón de heridas y de consecuencias. Es un quebranto. Pero bienaventurado el que llora, porque será consolado, habrá un consuelo de Dios. Esa experiencia nos va a bendecir porque vamos a crecer en humildad. Bienaventurado el humilde, el que reconoce que no vale más que los demás, que su único valor está en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Bienaventurado el humilde, porque reconoce que delante de Dios todos somos exactamente iguales. El rico y el pobre terminarán en el mismo lugar. Bienaventurado el humilde. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de hacer lo correcto. Digno de felicitarse aquel que todas las mañanas dice: Señor, líbrame de pecar con mis acciones y mis palabras. Bienaventurado el que cada mañana le pide al Señor la fuerza para no pecar con sus acciones y sus palabras. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado y empezará a experimentar una saciedad de su alma. Bienaventurado el compasivo, porque será tratado con compasión. Gracias, Señor, porque tú has sido compasivo con nosotros. Muy paciente y lleno de amor para con nosotros has sido, Señor. Bienaventurado el de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, ayúdanos a tener un corazón limpio en el cual no haya interferencia para escucharte, Señor. Que no haya interferencia. Queremos tener un canal de comunicación contigo donde no haya interferencia, y el corazón limpio nos ayuda a tener ese canal de comunicación. Líbranos de todo aquello que quiere interferir entre tu voz y nuestro corazón.
Quita toda interferencia del pecado, Señor, que no nos está permitiendo escuchar tu voz claramente. Bienaventurado el de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, lo verán obrar en su vida, lo escucharán más claramente. Ayúdanos, Jesús, a bajarnos poco a poco de nuestra montaña egoísta, orgullosa y humanista, Señor, y empezar a escalar esta montaña de tus virtudes en nuestras vidas, y que este proceso continúe todos los días sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú haces la obra en nosotros. No es la elocuencia del predicador, no es la música o el ambiente, es tu presencia, Espíritu Santo, el que transforma corazones. Gracias, Jesús. Nos ponemos de pie, por favor.